convierte a una víctima en victimaria? ¿Qué tiene que pasar para que una persona mate a 50 mujeres? Soy Sebastián Saravia y esto es Impulso, un espacio de psicología para tratar de entender la mente de los criminales. Ciudad de México, 25 de enero de 2006. Son las 11 de la mañana. Una mujer camina por la calle José Gasso en la colonia Moctezuma. Ve a una señora de 84 años que vuelve del mercado encorvada por el peso de las bolsas. Una vez dentro, negocian el precio por lavar y planchar la ropa. La anciana le ofrece 22 pesos por docena de prendas. La mujer pide más. La señora la llama gata y dice que las gatas siempre quieren ganar demasiado. La mujer no se ofende, no discute, toma el estetoscopio que hay sobre la mesa, se coloca detrás de Ana María, rodea su cuello con el cordón de caucho y aprieta hasta que la deja sin respirar. Empezamos a discutir yo y la señora por el dinero de que yo le dije que no estaba bien lo que ella me pagaba. Ya fue cuando ella me empezó a insultar y la verdad sí, me maté. Después revisa los cajones, toma lo que vale algo, cierra la puerta con calma y se va. Lo que no sabe es que en ese momento un joven entra al edificio. Es Joel López, que viene a visitar a la anciana con quien tiene una amistad. El joven llega, ve el cuerpo en el piso y cuando levanta la vista se encuentra con una mujer que lo mira sin parpadear. Ninguno habla, ella sale como si nada. Joel empieza a gritar, a correr y a pedir ayuda en la calle. A los pocos minutos, 2 policías que hacen guardia en la zona escuchan gritos y detienen a la mujer, que camina tranquilamente hacia la estación del metro. Ese día, la Ciudad de México captura a la asesina en serie más buscada de su historia. Lo que hace único este caso no es solo lo que hizo, sino que nadie lo vio venir. La protagonista es Juana Barraza Samperio, nacida el 27 de diciembre de 1957 en Epazo, Yucán, Hidalgo, México. El apodo mediático era la Mataviejitas. Su apodo en la lucha libre era la Dama del Silencio. El periodo de los crímenes circula entre 1998 y 2006. Las víctimas estimadas son entre 30 y 50 personas, pero las confirmadas son 16 y justamente por esas es que es condenada. El perfil de las víctimas son mujeres mayores de entre 60 y 85 años que vivían solas en la Ciudad de México. El modus operandi era que se hacía pasar por una trabajadora social o enfermera, ofrecía gestionar subsidios gubernamentales para adultos mayores y una vez adentro de la casa estrangulaba a la víctima con lo que tuviera a mano, cables, medias, pañuelos o un estetoscopio, y luego robaba objetos de valor. Juana es capturada el 25 de enero de 2006 por un testigo casual. La condena es a 759 años de prisión y actualmente está en la cárcel de Santa Marta Acatitla en la Ciudad de México. Hay un error en la investigación que es sorprendente. Se pensaba únicamente que el asesino serial podía llegar a ser un hombre, entonces ubicaban como algunas características, que era alto, que tenía espalda ancha, manos grandes, pelo corto, y no se podía llegar a pensar que podía llegar a ser una mujer. El tema que siempre se ubicaba que podía llegar a ser un hombre vestido de mujer. En base a ese perfil se hacen 3 arrestos erróneos en la investigación. El primero es el de Matilde Sánchez, que es liberada 15 horas después. La segunda detención es la de Araceli Vázquez García, aún presa 20 años después sin pruebas del homicidio. Y la tercera detención es la de Jorge Mario Tablas Silva, que fallece en la prisión porque fue también condenado, pero era una persona inocente, mientras que Juana seguía en la calle y seguía matando. Si ya me tienen en el video, ¿por qué no me detienen? Se supone que decían que yo era la asesina. Pasan 4 años, 5 años y nunca me detienen. El mismo sistema que falla en atrapar y condenar a Juana termina condenando e investigando a personas que eran inocentes y algunas personas hoy 20 años después están todavía encerradas y otras han muerto. En el juicio, cuando la presionaron para declarar, Juana dijo: Yo odiaba a las señoras porque mi mamá me maltrataba, me pegaba y siempre me maldecía. Ella me regaló con un señor y yo fui abusada. Por eso odiaba a las señoras. Yo sé que no es excusa, porque no merezco perdón ni de Dios ni de nadie. Al ser detenida mostró una imagen de Santa Muerte y dijo: ¿sabes quién me protege? Este es mi Dios. En entrevistas posteriores se desdice y declara: soy una persona honesta, yo respetaba a las personas de la tercera edad, no iba por la vida quitándole la vida a las viejitas. Y como siempre hacemos en Impulso, pensamos en casos similares para poder ubicar, si bien un antecedente, hay casos que son después, pero que los podemos correlacionar porque sucede algo similar. El primero es el de Thierry Paulin, que ocurre en Francia entre 1984 y 1987. Apodado el monstruo de Montmartre, asesina al menos a 21 ancianas en París. Hay un modus operandi que es idéntico, se gana su confianza, entraba a las casas, las estrangulaba o asfixiaba y después les robaba. Era un trabajador nocturno con un historial de maltrato y abandono familiar. La policía mexicana recurrió a expertos franceses que habían estudiado el caso de Paulin para intentar entender el caso de la Mataviejitas.
El cruce que podemos hacer entre este caso de Francia y el caso de Juana, acá de México, en esta oportunidad es que hay un objetivo principal, que son las personas adultas, mayores, pero también el hecho de ganarse la confianza de las otras personas para poder entrar a la casa y que le puedan dar, porque no hay signos de violencia en esos casos, y también que era una infancia marcada por el rechazo y la violencia. El próximo caso similar, para poder pensar también el caso de Juana, es el de Dorotea Puente. Hablamos de Estados Unidos, particularmente en California, ocurre entre 1982 y 1988. Dorotea administraba una pensión para adultos mayores y personas con discapacidad en Sacramento. Asesinó al menos a 9 personas mayores, cobraba sus cheques de pensión mientras los enterraba en el jardín de su casa. Era una mujer víctima de violencia doméstica desde muy joven. El enlace que podemos ubicar entre el caso de Juana y Dorotea es que ella se presentaba más como una cuidadora de las personas que luego iban a ser sus víctimas. El tercero de los casos es Anna Mary Hahn, que ocurre en Ohio, Estados Unidos, 1937. Es la primera mujer ejecutada en la silla eléctrica en Ohio. Envenenó a varios hombres ancianos con arsénico y se ganaba su confianza como cuidadora. El paralelismo y la diferencia clave que podemos ubicar es que Hahn tenía una motivación exclusivamente económica. Sin embargo, en el caso de Juana ocurre algo más oscuro. Hay una motivación emocional no resuelta. El último de los antecedentes es una serie de crímenes de Rosa y Fred West. Ocurre en Reino Unido entre 1967 y 1987. El objetivo no eran las ancianas, pero hay algo relevante. Es un caso donde la victimaria principal, Rosa West, fue largamente ignorada por la investigación porque los esquemas apuntaban a un hombre. Las huellas de Rosa estaban en todas las escenas. Hay un sesgo en la investigación que la invisibilizó. Acá el enlace es directo con el caso de Juana porque justamente la Policía de México termina teniendo este sesgo en la investigación de que únicamente tenía que ser un hombre y durante 8 años más Juana sigue matando. Lo que hace diferente este caso, que es el de Juana, no es tanto la brutalidad, sino el ritual. Juana no irrumpía en las casas, no golpeaba, no rompía las puertas, no se metía por la ventana, sino que hacía un trabajo de inteligencia y sobre todo las víctimas las dejaban pasar. Lo que vuelve perturbador y es interesante para que nosotros pensemos desde la pata de psicología es que si bien se generaba la confianza, tomaba algo en las personas que después iban a ser su víctima, nunca había en las personas que eran asesinadas por Juana, no había un rasgo de defensa, no había piel debajo de las uñas. Nadie podía pensar en Juana como una amenaza hasta que después ocurría lo peor. Y esto nos hace preguntarnos: ¿cuál era la necesidad de ese ritual? ¿Por qué tenía primero Juana que ser aceptada para luego matar? Juana no improvisaba, tenía un método. Se disfrazaba de enfermera o trabajadora social. Llevaba un estetoscopio, planillas, tarjetas falsas. En esos años el gobierno de la Ciudad de México tenía un programa de asistencia a adultos mayores. Juana lo estudió y lo convirtió en su puerta de entrada. Llegaba a la casa, mostraba los papeles, ofrecía gestionar un subsidio y las señoras abrían sin dudar. Elegía bien a sus víctimas, mujeres que vivían solas, en colonias cercanas o parques o estaciones de metro, lugares donde ella podía llegar caminando y desaparecer rápido. Después de cada crimen, no entraba en pánico, borraba lo que había tocado, tomaba algo de valor y lo vendía en el mercado negro, y luego esperaba. Ese periodo de calma entre un crimen y el siguiente no era un descanso, era preparación. Mientras la policía buscaba pistas, ella ya estaba eligiendo a su próxima víctima. Hay un dato que no cierra con la lógica del robo, es decir, si bien Juana quería matar, robarle las cosas a las personas, a sus víctimas, no encajaba, no cuadraba con la escena del homicidio. Entonces, eso me hace preguntarme, ¿a quién mataba Juana cada vez que mataba a una víctima? Después de su captura, algo extraño pasó en México. Juana se convirtió en un fenómeno cultural. Canciones, parodias, corridos, series de televisión, merchandising con su foto de luchadora. El país que la buscó 8 años empezó a celebrarla como personaje. ¿Por qué una asesina de ancianas genera una fascinación popular? ¿Es morbo? ¿Es identificación con alguien que rompió todas las reglas? ¿O hay algo en la historia de Juana que resuena en algo mucho más profundo? Ahora nos vamos a empezar a meter de lleno con el perfil psicológico de Juana, la mataviejitas. Y obviamente siempre que pensamos desde Impulso ubicamos un primer factor, el fundamental, por lo menos para mí, que tiene que ver con la infancia, que es casi el origen de todo. El día que nace Juana, el padre las abandona, se termina yendo con el hijo mayor. Así que Juana, el mismo día que nace, pierde a su padre y a su hermano. Ella termina siendo cuidada durante muchos años por su madre, que era una persona alcohólica y golpeadora. Pues una infancia bonita no la tuve.
Mi mamá me golpeaba mucho, siempre me insultaba. Me acuerdo una vez que me tiró en el suelo y me pateó y me dijo que maldecía la hora en que yo había nacido. Y lo único que podemos llegar a pensar como alivio para ese momento es el padrastro o la persona que de alguna manera empieza a tener algo de figura paterna, al menos para ella, que si bien no la golpeaba y no pasan cosas que comentaremos un poco después, sí era bastante machista y de hecho decía, ¿para qué tiene que ir a estudiar si para ser ama de casa no es necesario ir a la escuela? Cuando Juana tenía 11 o 12 años, su madre la llevó a beber a la casa de un amigo. Se quedó sin dinero para comprar más alcohol. Entonces le ofreció a ese hombre a su hija a cambio de 3 cervezas. El hombre la ató de muñecas y la violó. Juana quedó embarazada y por casi un año estuvo cautiva antes de ser rescatada por los hermanos de su padrastro. Ella misma lo dijo con todas sus letras. No puedo comprender por qué mi mamá me odiaba tanto. Puedo decir que ella me vendió por unas cervezas. Oye, mi mamá, ¿por qué me vendió por unas cervezas? ¿Por qué? Eso es lo que siempre me he preguntado. ¿Por qué me odiaba? Y nunca lo alcancé a comprender. Su madre murió de cirrosis cuando ella tenía 18 años. Ella termina diciendo que ni la lloró y que no sintió nada. Como consecuencia de una infancia bastante compleja, va a tener una vida adulta también bastante difícil. Tiene relaciones bastante violentas con las personas con las que se termina encontrando y cruzando. Tiene, de hecho, 6 hijos con personas distintas. Y tiene trabajos informales para poder mantener a esos hijos. Desde vender palomitas, trabajar como empleada doméstica, a ser promotora de lucha libre. En la lucha libre encontró algo que no había tenido nunca. Un escenario, un nombre propio, un personaje. La Dama del Silencio. Traje rosa, máscara de mariposa y brazaletes dorados. Aunque hay dudas sobre si realmente peleó o solo entrenaba y se movía en el ambiente. Lo que sí está documentado es que en algún momento dejó de participar por una lesión en la rodilla que le impidió continuar. En 1998, el hijo mayor de Juana, aquel que había sido producto de una violación y que tanto le había costado cuidar y poder estar cerca de ese hijo y poder relacionarse con ese hijo, lo terminan matando a los 24 años en un enfrentamiento entre pandillas. Lo que es interesante pensar, y acá lo podemos ubicar juntos, es que en ese mismo año Juana empieza a matar personas. Y así como venimos marcando su infancia como el origen de todo y también cierto momento de la edad adulta, ahora vamos a marcar dónde anda Juana en la actualidad. Sigue cumpliendo condena en la cárcel de México, en Santa Marta de Acatitla. En 2015 se casó con una persona, pero al año se separó. En la cárcel, Juana alterna entre algunas entrevistas diciendo que es responsable de alguno de los crímenes, pero también en otros diciendo que es inocente. El grupo de psicólogos que hace la pericia del caso de Juana termina ubicando que hay en este perfil particularmente, estamos hablando de un trastorno antisocial de personalidad, una posible disfunción en el lóbulo frontal y también muy poca empatía y sensación de responsabilidad. Y hay una proyección de salida en libertad condicional para Juana que es en 2055 a los 98 años. Cuando hablamos de causas, nunca es un origen monocausal. Siempre pensamos la cuestión desde un análisis multicausal. Siempre hay muchos elementos a tener en cuenta. El primero de los factores me parece que es piola poder ubicarlo como trauma temprano y un vínculo de apego bastante desordenado. Cuando hablamos de trauma temprano, ubicamos rápidamente el abandono del padre cuando nace, hablamos de las violaciones, de los golpes, de una madre alcohólica, y cuando hablamos del vínculo de apego desorganizado o casi te diría destruido, recién aparece, más allá del padre y más allá de la madre, recién aparece el padrastro como un vínculo que más o menos tenía algún tipo de estructura, limitación, pero tampoco funcionó como un apego seguro. El factor número 2, un ciclo de victimización, es decir, tiene Juana durante su vida algunos vínculos que tienen que ver justamente con la violencia, pero hay sometimiento, hay humillación y hay algo que es interesante poder ubicar. Juana tiene en su vida la sensación de que amor y violencia van de la mano. El factor número 3, la pérdida del único canal de sublimación. Juana, cuando se termina lesionando en la rodilla y no puede continuar, al menos en el escenario de la lucha libre, termina perdiendo un lugar importantísimo en su vida, porque ella era reconocida, valorada y tenía un espacio en la escena. No solamente pierde un deporte, pierde un nombre, un lugar importante y pierde la mirada de los otros. El factor número 4, que es muy importante, tiene que ver con un desencadenante. En 1998, Juana se termina enterando que a su hijo mayor, José Enrique, lo terminan matando en una pelea entre pandillas. Ahí, como te dije recién, es el primer momento donde ella empieza a asesinar personas. Así que podemos llegar a pensar que quizás lo único que la sostenía a Juana todavía, que pendía su psiquis de un hilo, termina rompiéndose con el fallecimiento de su hijo.
Así como seguimos desarrollando todo este caso de Juana Barraza, podemos ubicar en este momento los conceptos psicológicos. Esta es la parte que quizás un poquitito más me interesa, por lo menos a mí y a los estudiantes de psicología seguramente también. Así que arrancamos con el primero. Desplazamiento y sustitución del objeto. El desplazamiento es un mecanismo psicológico donde el sentimiento intenso, el odio, la rabia o el miedo, que no puede dirigirse hacia el destinatario real, se termina redirigiendo hacia otra persona o a otro objeto. Ese objeto sustituto suele compartir alguna característica con el objeto original. ¿Cómo aplica todo esto en el caso? Juana odia irracionalmente a su madre. Es la persona que la humilla, que si bien la hace nacer, es la que la golpea, es la que la termina vendiendo por unas cervezas y que por culpa de ella termina teniendo un hijo por parte de una violación. El día que fallece Justa Samperio, que es la madre de Juana, y no termina teniendo ningún tipo de sentimiento, que no la llora y que hasta casi que le parecía como natural el fallecimiento de su madre, sobre todo por la cirrosis, lo que termina ocurriendo es que todo ese odio no cae, no muere también con la muerte de la madre, sino que se termina desplazando en todas las otras mujeres adultas. Juana mataba a su madre una y otra vez. Juana durante el juicio lo dice explícitamente: las odiaba porque me hacían recordar a mi madre. Esto en psicología clínica o el consultorio propiamente dicho es bastante difícil de llegar a observar porque lo real o por lo menos lo más común es que las personas lo terminen llegando a decir de manera como más inconsciente. No es tan claro llegar a decir odiaba a estas personas porque también odiaba a mi mamá. ¿Qué buscaba ella con ese ritual? El hecho de acercarse a las personas y de generar confianza. ¿El afecto que nunca recibió? ¿El de su familia, por ejemplo? El concepto número 2 se llama trauma relacional complejo. Estamos hablando de un daño que se va acumulando. El trauma relacional complejo no surge de un evento solo. Surge de la exposición repetida y sostenida a situaciones que son traumáticas, generalmente en la infancia y dentro del vínculo familiar. No es un susto, es una vida entera de daño acumulado que altera la forma en que la persona percibe el mundo, los vínculos y a sí misma. Juana no tuvo un trauma solo, tuvo más bien algo que podemos nombrar como una cadena. El día que nace, el padre se va. El día que nace, el hermano también se va. Termina estando con una madre que es violenta, que es alcohólica, que la termina regalando por algunas cervezas. Hay una violación, ser madre a los 12 años y sobre todo la pérdida de un hijo cuando era más grande. Vos pensás que cada uno de estos eventos por separado podría ser y generar algún tipo de ruptura en la psiquis de alguien. Bueno, hay algo que se llama experiencias infantiles tempranas, que son, ahora te las voy a nombrar, son 10 que si están juntas genera muchísima dificultad en lo que es la adquisición de nuevos aprendizajes de la persona, regulación emocional y la posibilidad de toma de decisiones. Te nombro las experiencias adversas infantiles: abuso físico, abuso emocional, abuso sexual, negligencia física, negligencia emocional, ser testigos de violencia doméstica en el hogar, padres o madres alcohólicos o drogadependientes, tener familiares cercanos con problemas mentales, tener algún familiar en la cárcel, separación o divorcio de los padres. Saber esto no justifica los crímenes, sí nos termina ayudando a poder entender por qué llegamos a hacer lo que hacemos. En este sentido, podemos ubicar que la Juana adulta termina realizando todas estas acciones por mucho de lo que le sucedió a la Juana de niña. Con todo este daño acumulado, ¿hay algo que se rompe o se puede reconstruir o no hay salida? El siguiente concepto es el punto ciego del género en la criminología. La criminología construyó sus teorías sobre asesinos en serie casi exclusivamente a partir de casos masculinos. Eso creó un perfil estándar: hombre, adulto, con un vínculo enfermizo con la madre, misoginia y fuerza física. Ese perfil se volvió el lente a través del cual se buscaba a los criminales. Cuando el criminal no encajaba con ese lente, era invisible. Juana está 8 años realizando estos crímenes. Las personas que iban describiendo cuál era su contextura física, que era como robusta, grande, de espalda bastante ancha, de manos grandes, de pelo corto, solamente se podía ubicar por parte de la policía a un hombre vestido de mujer, hasta por más que le dijeran que era de enfermera. Ellos seguían creyendo que era un varón la persona que terminaba matando a las ancianas. Y en esa búsqueda constante se focalizaban únicamente en personas transgénero, discriminándolas en el proceso. La criminología del siglo XX no podía ubicar en ese momento que una mujer podía ser una asesina serial. Si una mujer iba a estar matando, solamente tenía que tener como recursos disponibles el veneno, o la manipulación, o la seducción, y no la posibilidad de utilizar su propia fuerza o un estetoscopio para ahorcar a la persona. Este sesgo le termina costando la vida a más de 30 mujeres ancianas y la libertad a personas inocentes. Y el último de los conceptos es la víctima que se convierte en victimaria. Existe un patrón documentado, no es una regla universal, pero sí un patrón, en el que las personas que sufrieron violencia grave en la infancia pueden, en ciertas condiciones, replicarla.
No porque sean malas por naturaleza, sino porque aprendieron que el mundo funciona de esa forma, que los vínculos implican daño, que el poder es lo único que protege. Este ciclo no es inevitable ni excusa para ningún crimen, pero ignorarlo deja sin respuesta la pregunta más importante: ¿cómo se rompe? En el caso de Juana, el sistema no pudo ayudarla. Nadie pudo hacer algo por ella. Creció sin herramientas para procesar ese daño. Y ya sabemos que lo que no se procesa, se actúa. Pero yo no hice nada. ¿Cómo quieren que se los explique? No hice nada. Si tuve que confesar que sí fue por mis hijos y lo que me hicieron, ¿eso no cuenta? ¿Por qué yo? ¿Qué daño hice? ¿Por qué se ensañaron conmigo? Si los verdaderos andan afuera. Yo ya estaba sentenciada, ya estaba yo aquí, ya llevaba 2 años y seguían matando señoras. Entonces, ¿dónde está que soy la homicida serial? Juana Barraza sigue en la cárcel de Santa Marta, Acatitla. Tiene casi 70 años, cocina los martes, da entrevistas, alterna entre declararse inocente y admitir lo que hizo. La fecha más próxima en la que podría salir en libertad condicional es en el año 2055. Tendría 98 años. Las 16 mujeres por las que fue condenada tenían entre 60 y 85 años. Vivían solas. Le abrieron la puerta a alguien que les ofreció ayuda. No hubo forcejeo, no hubo señales de desconfianza. No murieron porque fueron descuidadas, murieron porque confiaron, y eso es lo más triste. Lo que Juana hizo fue monstruoso, pero Juana no nació siendo un monstruo. Nació una noche de diciembre, el mismo día que su padre se fue y se llevó al hijo que prefería. Creció con una madre que la golpeaba cuando tomaba y la ignoraba cuando no tomaba. A los 12 años fue entregada a un hombre por 3 cervezas. En ningún momento el sistema la vio. Ni cuando era una niña maltratada, ni cuando era una adolescente violada y embarazada, ni cuando era una adulta que pasaba 8 horas al día sola en un sótano tramando algo que todavía no tenía nombre. La pregunta que dejamos no es qué le pasó a Juana específicamente, sino cuántas Juanas hay hoy en día sin que nadie pueda hacer algo para ayudarlas y para salvarlas, antes de que el daño busque su propia salida. Por hoy dejamos acá.